empezando por una breve visión un poquito estructural del sector. No hay cosa aquí que lo sorprenda, pero me parece que está bueno enmarcar un poquito de qué hablamos. Cuando hablamos del turismo, esto abarca una diversidad de rubros, del transporte, restaurantes, alojamientos, ¿no? Todo lo que es hotelería, pero también otros rubros como supermercados, comercios minoristas, entretenimiento y hasta servicios públicos, ¿no? Que a veces es un poco más difícil y complejo medirlos, pero que implican en promedio algo así como o implicaban de alguna forma en promedio algo así como el 7% del PBI. Ese es el peso histórico relativo de los últimos años, pre-pandemia, digamos, lo que fue, digamos, del 2010 al 2020, por contextualizarlo en un periodo de tiempo. Y esas son cifras en las cuales han coincidido estudios del Ministerio de Turismo, estudios de CERES, que viene trabajando muy de cerca con la Cámara de Turismo, nos ha aportado mucha información al respecto de los últimos tiempos, que ocupa una población, una parte muy importante de trabajadores, unos 120.000 trabajadores pre-pandemia. Y esto que solemos considerar las exportaciones tradicionales de servicios, ¿no? Todo lo que el turismo vende de alguna forma hacia el exterior, representaba también en ese contexto histórico algo más del 20% de las exportaciones de bienes, unos 2.400 millones de dólares anuales. O sea, si será relevante lo que el sector ha sido históricamente. Anoté algunas cosas más respecto a lo que es esa descripción más estructural del sector. Un sector que viene con un crecimiento casi constante, diría, o por lo menos así lo era hasta el 2017, que fue el año en que tuvo un pico. Creo que fue la primera vez que ingresaron más turistas que la cantidad de habitantes, ¿no? Algo más de 3.700.000 personas, según datos que seguramente ustedes tienen mejor que yo, pero yo traté de relevar un poquito para buscar esa información. Desde ese pico ya tuvimos en 2018 y 2019, de la mano de sucesivas devaluaciones en Argentina, un impacto importante y un promedio de 3 millones de visitantes. Pero después vino la pandemia y como consecuencia de todo esto, si uno mira el promedio de los últimos 5 años, 2018-2022, el número promedio de turistas está por debajo de los 2 millones, o sea que es un impacto relevante frente a ese pico que decíamos en 2017. Es un sector además con una fuerte estacionalidad, el 50% aproximado de los ingresos siguen dándose en el verano, con una alta concentración regional. El 85% de los visitantes que recibimos vienen por las fronteras terrestres o marítimas, o sea, solo un 15% podemos asociar más a la extrazona. Y yo diría que seguimos teniendo una gran argentino-dependencia, ¿no? 2 de cada 3 visitantes son argentinos, y este es un dato estable de lo que va el siglo, por lo menos, y creo que si vamos para atrás seguramente sea bastante parecido. Si entramos a repasar un poquito la coyuntura, lamentablemente es imposible hacer un repaso para este sector sin pensar una vez más en la pandemia, ¿no? Es algo que todos queremos dejar atrás, pero lamentablemente es uno de los sectores que ha sido más impactados y que implicó que en términos del peso en el PBI cayera prácticamente a la mitad, de ese 7% histórico o algo más del 3%, más allá que hay expectativas ya para este año de estar en niveles más cercanos al 6%, recuperándose. Creo que merece una especial mención el tema del empleo, porque ha mostrado una resiliencia espectacular, ¿no? Esos 120.000 trabajadores ocupados pre-pandemia han sido 110.000 en promedio post-pandemia, y para un sector que ha recibido el golpe que ha recibido, sin dudas es un aspecto muy importante a resaltar, que seguro mucho tiene que ver con apoyos recibidos del gobierno también, en seguros de paro rotatorios y un montón de aspectos más, pero creo que es una característica muy importante del sector. Y lo mismo ha pasado en cuanto a la caída que hablábamos antes mirando los números pre-pandemia, en lo que son las exportaciones de turismo, digamos, lo que es el rubro viaje de la balanza de pagos. Que en el periodo previo, ese 2012-2019, yo repasé que eran el 50% de las exportaciones de servicio, hoy son el 25%. Esos 2.400 millones de que hablábamos han sido en promedio, creo que 1.100 millones de dólares. Entonces, sin lugar a dudas, es un sector que ha pasado por un fuerte impacto. ¿Con qué expectativas nos encontrábamos para el 2023? Como decíamos, un sector que con mucho viento en contra ha mostrado fortaleza para seguir adelante. CERES nos mostraba, creo que fue en la reunión de diciembre, una caída del PBI del sector turismo que estaba un 35% debajo y el empleo solamente un 10%, como decíamos en esos números. Pero así todas las expectativas para el 2023 tenían algún optimismo. Una expectativa
de que el número de turistas retomara la prepandemia, aunque por debajo obviamente esos picos que decíamos de 2017-2018. Niveles de gasto menores, esperábamos que los que habían sido también anteriormente. Niveles de empleo que seguirían mostrando resiliencia. Y una situación de precios con Argentina de obvio y fuerte impacto negativo sobre el sector, ¿no? Dado la altísima dependencia histórica que decíamos del sector turismo y del consumidor argentino en particular. Para peor, un tema en el cual la solución depende muy poco de Uruguay, ¿no? Más adelante un poco a comentar al respecto. ¿Y qué nos ha mostrado los números de lo que va esta temporada? Un primer trimestre con muy buenos números, una recuperación de la temporada turística, un buen verano, después de la normalización de los niveles de movilidad, hubo una recuperación del número de ingresos de visitantes del país, fueron algo más de 1.200.000 personas. Eso fue obviamente un aumento muy fuerte contra el 2022, pero son números que estaban incluso, creo que un 12% de los niveles del 2019, o sea, demostrando una recuperación relevante. También hubo un leve aumento de la estadía media de los visitantes en el país, pero una caída importante del orden del 25% del gasto per cápita. De todas maneras, los ingresos que se generó el país por este rubro viaje, cuando uno mira la balanza de pago, fue el orden de los $1.000 millones en el primer trimestre del 23, similar a lo que teníamos pre-pandemia. Ahora, cuando salen los números del segundo trimestre de 2023, empezamos a ver algunas cosas de repente no tan divertidas, por decirlo de alguna manera. Nos encontramos con un récord de gasto de los uruguayos en el exterior, ¿no? Casi $500 millones, es un récord histórico desde el 2011. Obviamente Argentina concentra una parte muy importante, creo que se estimó en alrededor del 65% de esa cifra lo que se fue destinado a Argentina. Situación que obviamente no nos sorprende, ¿no? Todos vivimos día a día lo que está pasando de una forma de la mano esa enorme diferencia cambiaria. Y bueno, y mientras sigamos sin poder generar esta mayor captación de turistas extra zona, es un impacto con el cual tenemos que convivir. Esto implica de alguna forma menos ingresos de divisas para Uruguay, y ya hay algunos analistas que están vaticinando quizás hasta un saldo negativo en el rubro viajes por primera vez en mucho tiempo. Creo que no ha habido anteriormente esas cifras. Hubo un caso de Sichevsky, el analista de CPA, que hace unos días mencionaba esa posibilidad. Yo no me animo a decir que sea tan así, pero hay que reconocer que hay alguno con esa visión un poquito más negativa. Pero bueno, tampoco todo es tan negativo en este panorama de expectativas, ¿no? Creo que hay algunas cosas relevantes positivas para resaltar, sobre todo pensando también a nivel de turismo interno de alguna forma. Estamos con niveles de actividad y de empleo que son récord, ¿no? 56.000 ocupados más que hace un año atrás, según los datos a junio de 2022, con salario real en aumento, recuperando ya casi los niveles de prepandemia, con lo que de la mano de estas dos cosas se espera una recuperación de la masa salarial relevante para este año, del orden del 5%. Tenemos los menores niveles de inflación, casi que lo va a quedar el siglo, y lo voy a dejar al presidente Labat para que hable al respecto, pero esta inflación debajo del 5%, después de niveles cercanos al 10%, a que nos llevó la pospandemia, de la mano de la expansión monetaria, creo que es una muy buena noticia. Y como veía una columna esta mañana de Aldo Lema, con bastante poco impacto o poco sacrificio de alguna manera, porque hemos logrado esa desinflación sin efectos relevantes sobre la actividad o el empleo de alguna forma, que suelen normalmente ser la contracara de esos procesos desinflacionarios. Y por supuesto que a futuro pensar en nivel de inflación baja nos genera muchos aspectos positivos, ¿no? Sin duda va a favorecer la competitividad, va a permitir el desarrollo de los mercados en moneda local, tasa de intereses en moneda local en niveles mucho más razonables. Y creo que todas estas cosas pueden ser de alguna forma un aliciente para el turismo interno, que seguramente no es de poca importancia en tiempos complicados. Con este contexto me gustaría comentarles un poquito qué es lo que desde el banco hemos venido haciendo para el sector, y lo enfocaría en dos aspectos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con nuestro negocio de empresas, y por otro lado, lo que hace al negocio de personas y familias. A nivel corporativo, empresarial, por supuesto que el banco ha sido desde siempre un soporte del sector. En pandemia tuvimos
creo que un rol bien importante en el soporte de la mano de lo que fue el SIGA Turismo en su momento. Fueron más de 200 préstamos por unos 12 millones de dólares, unos 60.000 dólares promedio, a diferentes jugadores del sector de todo tamaño. Y creo que eso fue, como pasó en tantos sectores de la economía, pero en particular en el turismo, un apoyo muy importante en tiempos complicados. Si miramos un poco más completo el sector turismo, hoy tenemos algo así como 1.300 clientes de crédito en el sector, con un portafolio de unos 140 millones de dólares, de vuelta en empresas de todos los tamaños, y con un adecuado cumplimiento, de una buena performance. O sea, no tenemos una preocupación relevante, pese a tener muy claro que es un sector que ha estado afectado. Y si repasamos cuáles son el principal tipo de soluciones o productos con las cuales trabajamos con el sector, y por supuesto que pues abierto a dudas que pueda haber, y tenemos aquí parte del equipo también por si hubiera alguna cosa que quisieran comentar. Destacaría lo que son los préstamos para capital de trabajo, que permiten hacer frente a cualquier tipo de imprevistos o mayores costos ocasionales. Todo lo que son préstamos para mejoras y reformas, que ya llegan hasta plazo de 5 años, facilitando todo lo que sea la readecuación o actualización de los equipamientos, en el caso hotelero y lo que corresponda. Financiamiento para proyectos o nuevos emprendimientos. El banco la verdad que ha apoyado proyectos a lo largo y ancho de todo el país, y ahí tenemos vocación de seguir haciéndolo y acompañando con plazos y las condiciones que sean necesarias. Menciono también el caso del préstamo aguinaldo, porque es un tipo de solución que los clientes pueden tomar un par de veces al año, que repagan después en 5 cuotas, que parece algo sencillo, pero que para muchos es una muy buena solución en momentos de necesidades. Y algo también que diría un poco de moda en estos tiempos de movernos hacia lo verde es el leasing, en particular para buses y recambio de flota, que está viendo mucho esa movida hacia lo eléctrico y ese tipo de alternativas. Más allá de estas cosas particulares, puse alguna nota adicional de cosas que de repente no son tan específicas para el sector, pero que tienen mucho que ver con lo que desde el banco nos hemos puesto como objetivo de ayudar a todo lo que es el desarrollo económico, que es parte del rol que le corresponde al banco, y de la mano de eso la expansión del crédito de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese contexto hemos facilitado lo que es la extensión de plazos y la baja de tasas. Me parece que son cosas bien relevantes que el banco ha liderado, ha llevado al mercado de alguna forma a acompañarnos, en un mercado muy competitivo. Esa baja de tasas que lideramos hace un tiempito atrás, diría que en el último año lo que hemos tratado es de atemperar la suba de tasas, porque de la mano de la suba de tasas internacionales, en dólares en particular, el mercado ha reaccionado naturalmente al alza. Lo que hemos intentado es ser un buen soporte y acompañar de la mejor manera esa suba de tasas. Le hemos puesto un foco muy especial a todo lo que tiene que ver con el sector de pymes, ¿no? Un país donde el 90% de las empresas son pymes. Le hemos puesto un foco especial, como relanzado un poco el foco del banco en el sector. Tenemos una línea de crédito hasta 25.000 dólares, que es lo que llamamos el crédito express, que se obtiene en 48 horas. Y sé que cuando decimos estas cosas suena medio fuerte, pero al equipo lo desafiamos a que así funcione, y tenemos buenas expectativas de que así siga funcionando, porque creo que es una buena forma de poder dar solución y respuesta rápida a un sector muy, muy grande de nuestras empresas. Me voy un poquito ahora hacia lo que es el soporte del área de personas, y qué es lo que hemos venido haciendo en ese sentido. Digamos que desde la reapertura de la actividad, o sea, desde la pospandemia, el banco ha tenido un fuerte compromiso en el apoyo del turismo interno. Y para ello nos hemos basado ustedes saben que nosotros desde hace 3 años atrás, prácticamente a esta altura, relanzamos la estrategia de posicionamiento del banco en el mundo de tarjetas de crédito. Prácticamente no teníamos una presencia relevante. De la mano de la Grow Mastercard Recompensa, hemos reposicionado muy fuerte al banco en el segmento, y hemos desarrollado primero lo que era una campaña de verano enfocada en hotelería y gastronomía, y después la hicimos en invierno, y se ha transformado prácticamente en estos tiempos ya en una campaña casi permanente, ¿no? Lo que es la campaña de verano va de diciembre hasta después de terminar la semana de turismo, y la campaña de invierno de julio a octubre, o sea, es invierno-primavera, digamos, a esta altura. Ahí estamos ofreciendo un 30% de descuento en hotelería, 20% a cuenta del banco, que es lo que hacíamos ya el año pasado, y este año creo que fue a partir de la campaña de invierno,
lo llevamos a 30%, con el 10% ofrecido de alguna forma por los hoteles. Y lo que tiene que ver con gastronomía es hasta 20% de descuento. Y creo que eso ha sido un apoyo muy valorado de alguna forma por el sector, que es adicional a lo que ya hacemos de alguna forma con la campaña de la tarjeta, en todo lo que ver lo que llamamos los consumos cotidianos, ¿no? En combustible, en supermercados, farmacias. En la actual campaña de turismo invierno participan 80 restaurantes de 12 departamentos y 30 hoteles de 6 departamentos. El banco ha invertido de forma importante para todo esto. Yo no hemos manejado públicamente cifras, pero les puedo decir que son cifras de en torno al $1.000.000, lo que el banco de alguna forma está poniendo en esta campaña, ¿no? A lo largo del año. Entonces, creo que es sin duda un apoyo importante que el banco se viene dando para el sector y que de vuelta hemos recibido feedback muy positivo, tanto lo que tiene que ver con lo que fue el apoyo en materia de crediticia, sobre todo en pandemia, como lo que se viene haciendo en estas campañas de verano e invierno que referíamos. Quiero aprovechar a hacer una mención, porque hace un mes atrás circuló en redes algún anuncio o respecto a la promoción que el banco, como que el banco promocionaba consumos en el exterior, en Argentina en particular. Todo eso surgió aparentemente a partir de un tuit de la senadora Kechichán, que ustedes conocen muy bien en el sector de alguna forma, como que se preguntaba, ¿este es el banco dando soporte a esto? Y la verdad que me parece válido en este ambiente aclararlo, porque obviamente nunca fue la intención del banco. O sea, saben lo que hemos hecho de alguna forma por todo el sector, y esto en realidad es un beneficio que ofrecen los sellos, que son las tarjetas, Visa y Master que ofrecen esto. No fue un anuncio que el banco hiciera, es algo que estaba dentro de la oferta comercial del banco, cuando uno va a los beneficios que ofrecen las tarjetas. En ningún momento hicimos una publicación, ni pretendimos hacer marketing sobre esa idea, pero es cierto que las tarjetas ofrecen eso, después de algunas peleas que tuvieron y normativa que lograron del gobierno argentino para que los sellos internacionales, para los bancos extranjeros, pudieran ofrecer acceso a un tipo de cambio más cercano a ese blue, que había sido prácticamente dominado por una tarjeta que todos conocen en estos tiempos. De alguna forma fueron los sellos tratando de ponerse a tiro en ese sentido. O sea, quiero aclarar esa situación porque no había tenido oportunidad de conversarlo con los jugadores del sector y me parece que es bien válida. El banco ha estado muy enfocado en darle soporte a todo el sector turismo en particular. Hoy también con todo lo que es el comercio de frontera, hemos desarrollado varias campañas enfocadas en el litoral y obviamente en ningún caso tuvimos ninguna intención de generar un incentivo distinto a lo que naturalmente sucede en el mercado. Me parecía importante mencionarlo. Bueno, yo creo que por aquí voy a ir terminando, pero algunas conclusiones de alguna forma, ¿no? Lo que es, sin duda, el sector turismo es un sector muy relevante para Uruguay, como decíamos, responsable históricamente del 20% de nuestras exportaciones, impactado fuertemente por la pandemia y ahora por la coyuntura argentina. Un sector que ha mostrado una gran resiliencia a nivel del empleo, pero me interesa mencionar que desde mi punto de vista es una opinión más personal de alguna forma. Sé que siempre estas posiciones es difícil transmitir opiniones personales, pero creo que tenemos un gran desafío como país de salir un poco de esa argentino dependencia de alguna forma, ¿no? Es un factor más estructural que coyuntural, ¿no? Esto que decíamos de que 2 de cada 3 turistas provienen del país vecino, un país que nos tiene con permanentes desequilibrios que nos cuesta manejar. En Uruguay el PBI per cápita hoy es un 40% superior al de Argentina, ¿no? Cosa que no era así hace 10 o 15 años atrás. O sea, son diferencias que no son fáciles de corregir. Y tenemos hoy un fuerte desalinamiento cambiario que está fuera de nuestro alcance la corrección. Entonces, creo que así como en términos financieros, el país desde la crisis del 2002 se ha de alguna forma separado del impacto regional y de Argentina en particular, así como en términos de comercio exterior, esa vocación permanente de apertura del gobierno en particular y de llegar a cada vez más mercados ha permitido diversificar nuestro comercio exterior y llegar a diferentes destinos. Creo que cuando hablamos del turismo tenemos todavía un trabajito para seguir haciendo entre todos, y no es fácil, obviamente no es fácil, no estamos cerca de todos lados, estamos cerca de la región, entonces hay un aspecto a seguir trabajando.
Pero también menciono que, como dije en su momento, hay expectativas positivas de alguna forma, no nos quedemos solamente con el vaso medio lleno, me quedo con el vaso medio lleno, con la parte llena del vaso también, en todo lo que puede ser el desarrollo del turismo interno. El banco va a seguir comprometido con el sector para seguir dando apoyo. Yo digo, empezar un poquito, primero cuando me mandaron la invitación, me llamó Juan, después me llegó la nota formal, me puse a reflexionar un poquito de qué cosas decir, ¿no? Lo primero que uno se plantea, y yo digo, cuando uno mira el turismo, yo hoy pienso dos cosas, ¿no? Pienso... Pobre gente. No, voy a ser más. Te digo, cuando uno se imagina el Uruguay dentro de 20 o 30 años, claramente se ve al sector turismo muy pujante, con una participación bien importante dentro de lo que hace Uruguay y seguramente, yo digo, con una participación bastante más fuerte que la que hay hoy. O sea, uno en el Uruguay de dentro de 30 años se imagina un país con mucho más desarrollo del turismo del que hay hoy. Pero por otro lado, y esa es la otra cara, uno de los sectores seguramente más golpeados por la pandemia, si no el más golpeado. ¿Ah? Y donde de alguna manera, si bien ahora capaz que estamos mejor que hace 2 años, todavía no hemos recuperado la situación del pasado. Entonces, yo un poco a partir de eso es que traté de armar un poco la presentación y voy a tener como 2 grandes bloques. Primero, mi idea era un poco tratar de hablar de la coyuntura económica, tratando, porque yo estoy un poco, más que diagnosticar tanto, ver un poquito, porque un poco era parte de la invitación, un poco cómo vemos, tratando de en cada una de las cosas, tratando de mirar hacia adelante, hacia dónde estamos viendo las cuestiones, y la segunda parte, porque sé que a ustedes les interesa un poquito ver el tema de pagos y hacia más allá de lo que está haciendo el Banco República, un poco desde el Banco Central, qué cosas estamos pensando en el tema pagos, que es algo que importa a la industria en general. A cuenta de que si después quieren nos metemos en más temas, pero un poco mi idea es pensar en un poquito la visión de cómo estamos viendo la actividad en general hoy, la inflación, porque supongo que les importa, pero ahí es donde capaz que más me importa a mí, las cuestiones cambiarias, que supongo que es lo que más les importa, y después un poquito también hablar de Argentina, porque también ya Salvador algo dijo, pero también me importa mirar ahí un poquito eso en actividad. Yo puse algunos números claramente de turismo, pero eso seguramente ustedes los conocen mejor que yo. Claramente estamos en situaciones donde el turismo claramente está mejor que los pasados años, pero peor que lo que estábamos antes de la pandemia. Pero yo un poco me quiero detener, esto es parte, o es la parte principal del tablero que nosotros miramos cuando miramos la actividad. ¿Ah? Entonces, hoy donde estamos parados en la actividad del país, ya no en el turismo. Pero digo, nosotros estamos mirando un país con una actividad que tuvo un fuerte rebote enseguida de la pandemia, en general, ¿ah? Y de vuelta en promedio, tuvo un fuerte rebote después de la pandemia, pero sobre todo con la característica de muy distinto según el sector. Es decir, no todos los sectores reaccionaron de la misma manera post pandemia. Hubo sectores que reaccionaron muy bien y crecieron mucho más allá de la pandemia y otros que le costó más. Después de ese rebote post pandemia, a partir de fines del año pasado, empezamos a ver un cierto enlentecimiento de la actividad, enlentecimiento que siguió en el primer semestre de este año. Nosotros ya dimos datos del primer trimestre y dio apenas positivo. Nosotros estamos esperando que este segundo trimestre del 23, el que terminó en junio, hasta incluso haya una pequeña caída de la actividad. Es decir, hasta ahora, digamos, llevamos 3 trimestres con actividad lenta. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo ahora? Lo que sí estamos empezando a ver es algunos indicadores o unos cuantos indicadores que nos empiezan a permitir ser bastante más optimistas. ¿Sí? Yo digo que capaz que el indicador clave o el que uno más mira es el mercado laboral. Yo digo que el mercado laboral hoy se está mostrando razonablemente bien, no en la mejor de sus performances, pero con muy buenos indicadores, con
con actividad y empleo creciendo muy bien, con el desempleo lejos de lo que se aspira, pero también con cifras que históricamente son razonables. Pero después cuando uno además empieza a ver índice de confianza empresarial, cuando uno empieza a ver proyecciones de inversión hacia adelante, volúmenes físicos de producción de varios sectores, de vuelta, y acá quiero ser muy cuidadoso, en términos generales, buenas proyecciones de actividad. Nosotros estamos, digo con mucha cautela, porque claramente como esa actividad, lo que ha caracterizado desde pandemia hasta acá, es mucha simetría entre los sectores, uno puede decir, la actividad está razonable, claramente un agricultor de soja no va a estar de acuerdo. Pero claramente en esa simetría sí vemos indicadores. Yo digo, otro indicador que yo creo que es relevante es Uruguay va a terminar creciendo, hoy las estimaciones dan el entorno del 1%, yo digo, a pesar de la seca, porque habiendo vivido la peor seca de muchas décadas, Uruguay va a terminar creciendo cuando tenemos a los vecinos de enfrente que van a caer. Entonces, y que en general, entonces yo digo, yendo a actividad, nosotros, nuestra proyección es de crecer este año, terminar creciendo en el entorno del 1, pero un 2024 creciendo en el entorno del 4. Con lo cual vemos, esperemos y creemos que va a haber una razonablemente mejor temporada turística que la del 2022-2023. O sea, esperamos un 2024, yo digo, con mucha mayor actividad y con bastante más dinamismo. Pero que ya se debería empezar a notar a partir de los próximos meses o ya este propio trimestre. Eso en cuanto a actividad, y después si quieren nos detenemos en eso. Segundo punto, inflación, ¿no? Miren que hay algunas gráficas que las puse casi de decoración, no los quiero aburrir con numeritos y eso, pero de alguna manera la inflación, que ha sido o es la preocupación central del Banco Central, hemos tenido buenas noticias a partir de ya el mes pasado, con la inflación tocando el techo del rango. Así nosotros nos planteamos un objetivo de tener la inflación entre 3 y 6%. Hoy la inflación al cierre de julio está en 4,79. De nuevo, sin querer aburrirlos, porque esto capaz que es muy largo, pero ¿por qué hacemos eso? Bueno, porque entendemos que es la mejor contribución que el Banco Central puede hacer al crecimiento del país. Es decir, hoy Uruguay tiene un crecimiento potencial del 2%. Algún analista da 2,1, 2,3, 2%. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Y tenemos que hacer algunos cambios, yo digo, estructurales, para que ese crecimiento potencial, que es decir, es el máximo que Uruguay puede crecer en el largo plazo, sea un numerito un poco más grande. Entonces, y entendemos que una de las cosas que tiene que cambiar en Uruguay es tener una inflación bastante más baja. La inflación bastante más baja tiene una primera parte que es claramente importante, que son cuestiones, yo digo, distributivas, ¿no? Y de eso creo que, en eso sí los uruguayos tenemos bastante claro, que quienes tienen ingresos fijos se ven perjudicados por la inflación, es decir, genera un montón de problemas. Pero hay otra parte que capaz que está menos discutida, que es la parte micro de las empresas, y yo hago mucho hincapié en eso, porque a veces uno no se da cuenta, pero hemos presentado muchos trabajos con mucha evidencia, donde por ejemplo, se muestra que las empresas uruguayas tienen necesidad de tener mucho más stock de mercadería que lo que tienen empresas en otras partes del mundo. Y es tener más stocks. ¿Por qué? Para protegerse de la inflación. ¿Qué pasa eso? Bueno, eso le genera mayores necesidades de financiamiento, aumento de costos, etc. Es decir, hay cosas que en lo micro uno a veces no se da cuenta, pero que terminan influyendo. Y que son cosas que al final terminan jugando en el crecimiento. Entonces, por eso un poco nuestro foco. Dale nomás. Dale porque creo que me quedaron un montón de... No quiero aburrir con números, pero es lo que un poco... El programa que nosotros hemos hecho es lo que le llamamos hacia una moneda de calidad, donde a nosotros lo que nos importa es cuidar el peso uruguayo
y hacer que quien tenga pesos uruguayos en el bolsillo sepa que no van a estar perdiendo constantemente valor por solo tenerlos en el bolsillo. ¿Tá? Dale nomás, porque esto es un poco, sin aburrirlos, las distintas cuestiones que hemos hecho, fijar la tasa de interés, fortalecer un poco la transparencia de toda la comunicación de la política monetaria, entender que el país a la larga tiene que ir hacia una desdolarización, que eso es un proceso largo y lento, pero que va a terminar yendo, y por último la flotación cambiaria. ¿Ah? Esta es la misma gráfica, en periodo más cortito, no sabía un poco el tiempo. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, yo muestro estas dos gráficas. Esta es una gráfica de 152 países en 2019. Ese era el puesto que estaba Uruguay. ¿Ah? En el 2019, solo el 13% de 152 países tenían inflación más alta que Uruguay. ¿Ah? Hoy estamos lejos de estar en el top 5, pero estamos en mitad de tabla. ¿Ah? Entonces, eso era parte. Y esta gráfica ya tiene un par de meses, dale nomás. Y yo digo, capaz que yo siempre esta gráfica la uso y la presento, es capaz que el principal desvelo. Esta era la situación en diciembre del 2020, con 6 países más de la región. ¿Ah? Donde ahí tienen los 3 grandes del Pacífico: Colombia, Perú y Chile, Brasil, Paraguay y México. Como ven, todos países parecidos en algunas cosas, distintos en otras, pero todos con una inflación notoriamente más bajo que la barrita celeste que era Uruguay. ¿Ah? ¿Qué pasó? En el mundo vino la inflación, tuvimos un shock muy fuerte de inflación. En el 2021 estábamos todos parejitos y nos podíamos quedar contentos de que estábamos igual que los demás. Esta gráfica, cuando yo la mostraba en 2022, lo que decíamos es, bueno, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es que cuando el mundo reaccione, la inflación baje en el mundo, porque va a bajar, y eso no hay mucha duda, Uruguay no siga quedando allá arriba y pueda bajar. Así cerró el 2022, pasamos de estar segundos a ya estar más en mitad de tabla, con los dos, Chile y Colombia son esos dos que están bien altos, y esto es como estamos ahora con el último dato. ¿Ah? Con 4,79 estamos cumpliendo con la bajada. De hecho, bueno, en particular Colombia todavía está con dificultades para bajar y bastante complicado. Chile, si bien que la barra roja, si bien no está mal, está empezando a bajar. ¿Tá? Pero es un poco para que se entienda un poco el desvelo de por qué y por qué entendemos que de todo este proceso de pandemia, guerra de Ucrania, seca, etcétera, lo que pretendemos salir, entre otras cosas, es con una inflación más abajo de la que teníamos. Dale nomás. Y bueno, un poco para mostrar proyecciones, porque eso es lo que decía, quiero mostrar hacia adelante. Nuestra proyección, esta es la primera vez, o en este momento es la primera vez, nosotros siempre proyectamos a 2 meses, a 2 años. Nuestra proyección a 2 años es ese numerito azul al final, nosotros estamos proyectando 5,3 dentro de 2 años de inflación. ¿Ah? Pero es la primera vez que durante los 24 meses la inflación está dentro del rango sin salirse. ¿Ah? La línea amarilla era la anterior proyección en el trimestre anterior. ¿Ah? Entonces, es un poco para contar. ¿Vale? Ahora me voy al tipo de cambio. Preocupación general del sector turismo, pero de muchos sectores. A ver, primero yo lo pasé hoy muy rápido, pero ahora vuelvo. A ver, Uruguay hace desde el 2002 hasta acá que tiene un tipo de cambio con libre flotación. ¿Tá? El régimen oficial es tipo de cambio con libre flotación. Eso ha tenido distintos periodos. En algunos periodos esa flotación ha sido más sucia, en otros ha sido menos sucia. Es decir, se ha intervenido un poco más, en algunos no se ha intervenido. Nosotros en los primeros meses o en los primeros tiempos, porque entendíamos que había ciertas condiciones que se hacían importantes, intervenimos y ya desde hace un tiempo hasta acá hemos dejado de intervenir. ¿Sí? 31 de agosto fue la última intervención hace casi 2 años. ¿Ah? Yo digo,
no es un capricho, ¿tá? Claramente. No renegamos de la herramienta, ¿sí? La intervención puede ser una herramienta en algún momento que consideremos, y así lo decimos públicamente, es decir, quizás mañana intervengamos, quizás el año que viene intervengamos, no renegamos definitivamente de la intervención, pero sí entendemos que es algo que no le hace bien al final al mecanismo del mercado cambiario, ¿tá? Pensando en países que han pasado, yo me gusta dar este ejemplo, pero pensando en países que han pasado procesos parecidos, hace 40 años, el primer país que empezó con un régimen parecido a lo que estamos haciendo nosotros ahora, y que yo creo que es un país que Uruguay mira en muchos aspectos, es Nueva Zelanda, ¿tá? País que justamente quiere ser un país abierto, ¿tá? Nueva Zelanda hace 40 años que empezó a flotar su moneda, ¿tá? En el año 83. Durante los primeros 20 años, con algunas intervenciones, interviniendo más en el mercado, y poco a poco ha ido desprendiéndose, tanto que durante la pandemia no hizo nada con su moneda, ¿ah? Intervenir, además de la primera cuestión de intervenir en el mercado, es que tiene un costo fiscal muy grande, que a veces no se mide, pero que tiene un costo fiscal muy grande. La segunda cosa es que cuando uno interviene, los agentes empiezan a acomodar su comportamiento a saber que hay alguien que le pone un piso o que le pone un techo al tipo de cambio. Y eso termina también haciendo cierto daño. A veces ahora, no ha pasado, pero a veces se dice capitales especulativos que venían desde el exterior atraídos por la tasa, que ha pasado muy poquito, ¿ah? En términos históricos muy poquito. Pero si uno le sostiene el tipo de cambio, es más fácil que vengan que si no le sostiene el tipo de cambio. Entonces, por varias razones, podría ser motivo de muchas discusiones que entendemos que no. Que lo ideal es ir hacia una flotación pura, donde quizás en algún momento entendamos que hay distorsiones, pero que hoy no es el momento de tener que ir por ese lado. ¿Y por qué todo esto? Entre otras cosas porque por dónde entendemos o dónde están las razones de los últimos comportamientos del tipo de cambio. ¿Ah? Tipo de cambio que sí, y acá sí aclaro, nosotros entendemos que hoy está desalineado con lo que le llamamos los fundamentos. ¿Ah? ¿Qué son esos fundamentos? Bueno, es una entelequia teórica que nosotros hacemos, de decir, bueno, en función de la evolución de la productividad de la economía con respecto a las demás, en función de los precios de nuestros bienes con respecto a los de los demás, en función de una serie de variables, entendemos, ¿ah?, cómo se debería haber comportado el tipo de cambio. Pero de vuelta, es un ejercicio teórico que hacemos. Entonces, a eso decimos, bueno, se comportó distinto, y ahí nosotros es que decimos que hoy el tipo de cambio está entre 12 y 15, según como uno lo mida, por abajo de lo que esperaría que pasara. ¿Ah? Pero, si uno mira, durante casi todo el 2021, ese numerito fue positivo. ¿Sí? Es decir, y teníamos una discusión parecida a la que tenemos hoy, y en realidad ese ejercicio daba que el tipo de cambio estaba por arriba de lo que diría el modelo teórico. ¿Ah? Pero de vuelta, modelo teórico que es un modelo teórico. No es este. Entonces, esto es lo que hoy da la realidad. ¿Eh? ¿Qué cosas esperamos? ¿Qué es lo que está en la gráfica siguiente? Nosotros lo que esperamos, porque cuando uno dice esto está desviado entre un 12 y un 15%, no quiere decir que se va a acomodar mañana. Lo que quiere decir es que va a tender a eso en principio. ¿Ah? Esa gráfica, la gráfica azul, es la que vemos de un tipo de cambio acercándose hacia el de fundamentos. O sea, eso es lo que en principio nosotros esperamos, tipo de cambio, en principio acomodándose hacia su nivel de fundamentos, pero sin llegar a cubrir esta brecha del 12%. ¿Por qué decimos eso? Y dale. Yo acá, yo dudé mucho si poner esta gráfica. ¿Cómo llegamos? Yo dudé mucho si poner esta gráfica, para no quería entreverarlo, pero... junio 25 y nos caímos el mapa. Claro, ¿cómo llegamos al 2025? Es la gran pregunta. A ver, yo dudé si poner esta gráfica, pero
esto para que muestren las mismas monedas que estábamos mirando, los mismos países, esta es la evolución de las monedas. Y Uruguay es este azul, la rayita blanca que es el... Si ustedes miran, las monedas de la región se han comportado muy parecidas en el último año. Básicamente porque lo que está pasando, entre otras cosas, es que el dólar está débil en el mundo. ¿Ah? O sea, si a eso le agregamos ciertas condiciones en Uruguay, donde Uruguay mejoró su calificación de riesgo, ¿sí? Uruguay ha tenido récord de exportaciones de servicios, ¿sí? Que esperemos, cuando el turismo se vuelva a los niveles de prepandemia, van a ser más grandes todavía. ¿Ah? Si batimos récord de inversión extranjera directa, o sea, han entrado muchísimos dólares, como seguramente hace muchísimo tiempo, bueno, creo que nunca. ¿Ah? Entonces, esto un poco para mostrar que, ¿por qué decimos no intervenimos? Porque lo que nosotros vemos de esto es que hay una oferta muy fuerte de dólares. Entonces, uno puede intervenir cuando hay alguna cosa rara en el mercado, pero lo que está pasando, nuestra interpretación, es que está habiendo una oferta muy fuerte de dólares, de ingreso de dólares al país, y por eso un poco la reacción. Con esto, a ver, decía, ¿cómo llegamos? Y yo digo, bueno, a ver, con esto no pretendo que se queden conformes. Yo lo que digo es un poco, es nuestro diagnóstico de por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, porque uno, para después tomar acciones, tiene que, por lo menos, tratar de tener el mejor diagnóstico posible. Después podremos equivocarnos o no, pero tratamos de hacer las cosas de la manera más profesional posible. Dale una más nomás, porque... No, este era simplemente para que vieran. Esta es una gráfica que nosotros hacemos después de un trabajo bastante fuerte que se empezó a hacer hace un par de años, de tratar de mostrar quién compra y quién vende en el mercado de cambios. ¿Tá? Y de hecho ahora, la semana que viene, estamos publicando un trabajo con bastante detalle sobre esto, de la metodología, porque es algo que no surge de los números públicos, hay que hacer un gran puzzle para llegar a esto. Y estos son, o sea, este es el cero, en negativo que agentes que venden, en positivo agentes que compran, y si ustedes miran en el mercado de cambios en Uruguay, el rojo son los que compran en Uruguay, son las empresas públicas, y en azul los que venden es el sector privado. O sea, eso es lo que está pasando hoy, es decir, un sector privado vendiendo y empresas públicas comprando, y así se equilibra. Lo demás a veces tienen algún movimiento, pero básicamente por ahí. Entonces, ese es un poco nuestro diagnóstico. Por eso yo decía, seguro estos no están conformes, a nosotros nos preocupa el desalineamiento cambiario, esperamos que vaya corrigiendo. De hecho, por eso digo, y ahí voy un poco a la preocupación que capaz que has entrado. Nosotros durante la pandemia, y ahí voy un poco al juego con la tasa de interés, porque es algo que ha estado en la discusión pública. Nosotros durante la pandemia, una de las medidas que tomamos fue decir, las condiciones monetarias, las condiciones de dinero de la economía tienen que ser muy laxas, y el dinero tiene que correr en cantidades importantes para que la economía no pare. ¿Ah? Y por eso fue que al principio bajamos los encajes bancarios, tomamos una serie de medidas y pusimos la tasa en 4,5. ¿Ah? Eso llevó, porque a veces es más fácil visualizarlo así, a que la cantidad de dinero estuviera creciendo a una tasa por arriba del 20% interanual. 6,70, hasta hoy 6,50. La tasa. No, están un poquito más. Casi 11. ¿Ah? Pero, o sea, la cantidad de dinero durante la pandemia la hicimos crecer y muy fuerte. ¿Ah? Pasada la pandemia, siendo responsables, eso lo que implica es que, bueno, hay que volver a la normalidad, porque al final, si nosotros hacemos crecer 20% la cantidad de dinero, como viene en Argentina, que está pasando ahora, la inflación se va a ir al 20%, y no hay mucha cosa en el largo plazo. Entonces, nosotros tuvimos la tasa en el 4,5 y empezamos a subir la tasa desde segunda mitad del 2021, empezamos a subir la tasa hasta un máximo de 11,75 que tuvimos a fin del año pasado. Yo digo que todas estas condiciones
nos van a ayudar, y ya hemos empezado, a que ahora sí empezamos a bajar la tasa hasta lo que llamamos hasta un nivel neutral. ¿Cuánto y cuán rápido? Todavía está por definirse, pero claramente hoy empezamos a tener espacio para que esa tasa siga bajando. ¿Está bien? Y eso creo que va a ayudar a todo este proceso. Dicho esto, igual creo que hay que quedar claro, voy a tratar de ser bien preciso con esta frase, porque yo la repito, pero cuando nosotros subimos la tasa, eso tiene un cierto efecto sobre el tipo de cambio. Pero no todos los movimientos del tipo de cambio se deben a la tasa. Más bien yo diría que son algunos poquitos, es un porcentaje chico el que tiene efecto. Porque, como les decía, hay muchos otros efectos que terminan influyendo mucho más con el tipo de cambio. Con lo cual, nosotros esperamos en los próximos meses poder ir bajando la tasa paulatinamente, pero eso no necesariamente quiere decir que el tipo de cambio va a subir inmediatamente. ¿Ah? Sí, seguimos creyendo que va a ir acompañando y debería empezar a reducir esa brecha. ¿Ah? Incluso, como veían acá, la cantidad de dólares que vende el sector privado, acá un poquito cayó. ¿Ah? Ahí no afectaba, sobre todo ahí hay un efecto fuerte de la soja, que de alguna manera, productores de soja, que están vendiendo menos dólares que lo que seguramente venían en otro momento. Pero bueno, sin pretender dejarlos conformes, porque claramente somos conscientes del desalineamiento y del efecto que eso tiene en el negocio día a día, pero me parecía importante mostrarlo. No sé cómo estoy, no quiero aburrir más. No, esto no es para mirar, pero cuando yo quería decir alguna cosa de Argentina, pero cuando dije, bueno, ¿qué hago? Pongo las caras de todos los presidenciables y dije, no, voy a mostrar, este es un panel, nosotros 8 veces al año hacemos Comité de Política Monetaria, este es el panel, eran 4 slides de distintas cosas que miramos de Argentina, no los voy a aburrir con cada una de ellas, pero sí me parecía importante un poco, dentro de esta coyuntura, además de actividad, inflación, tipo de cambio, algunas palabritas de Argentina, de qué estamos viendo, ¿ah? Porque me parece que es relevante para el sector. Yo digo, claramente hoy Argentina es una economía con un montón de desequilibrios macroeconómicos, ¿sí? Que se ven en, bueno, inflación alta, un montón de indicadores, el desdoblamiento cambiario, con tipos de cambio que difíciles de prever, etc. Creo que eso más o menos lo conocemos todos. ¿Qué escenario nos estamos planteando nosotros? Y eso me parecía que era lo más valioso. Nosotros nos planteamos un escenario en el cual, independientemente de quién gane, y por eso yo no, de alguna manera lo que debería pasar es que este desalineamiento, este desdoblamiento cambiario por los hechos que tiene Argentina, seguramente se achique ya algo este gobierno actual ha insinuado con una suba del dólar oficial y un achique del dólar blue, ¿sí? Con lo cual la brecha cambiaria se debería achicar. Ese es un poco nuestro escenario base, lo que estamos razonando que debería pasar con Argentina. Que razonamos nosotros, más asesoramiento que traemos de economistas argentinos que nos dan panorama, y sobre eso construimos nuestro escenario base de lo que va a pasar con Argentina. Después puede haber alguna hipótesis que directamente eliminen el doble tipo de cambio. Yo creo que puede pasar, yo creo que no hay que descartar esa cuestión, pero aun cuando se vaya a ese extremo, siempre estamos hablando de un achicamiento de la brecha cambiaria. Entonces, un poco, por ahí creo que iba un poco la idea de proyectar. Ahora, mis reflexiones en cuanto a esto, y con lo cual, los grandes problemas que estamos teniendo hoy, pienso en el turismo en todo el país, pero en particular en la frontera, yo creo que seguramente vamos a ver un 2024 con un achicamiento de esa brecha, o sea, Argentina va a tender a encarecerse con respecto a lo que está. Pero también va a ser difícil que lleguemos
a que no vamos a llegar a que nosotros seamos más baratos. Y cuando digo esto, digo, a veces hay que hacerse estas composiciones de lugar. Desde 2019 acá, en Argentina, el salario real cayó casi un 20%. ¿Ah? Del 2019 acá, mientras en Uruguay, y ahí ustedes lo sufrirán, el salario en dólares creció un 14%, en Argentina el salario en dólares cayó 40%. ¿Ah? Entonces, esa es la realidad argentina. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Y bueno, y un poco, por suerte Salvador dijo algo y alguna... Sí, pensar en corregir esa brecha y parece ser muy difícil. Doy otra cifra. En los últimos 50 años, el PIB per cápita de Uruguay creció el doble de lo que creció el PIB per cápita de Argentina. O sea, hoy tenemos un vecino que no es el mismo que teníamos hace 50 años. ¿Ah? Entonces, yo como reflexión es, seguramente los desequilibrios macro que hoy tiene Argentina son muy complejos. Yo creo que con razonable optimismo uno puede pensar que gane quien gane las elecciones, se van a corregir. Ahora, que se corrijan no quiere decir que la situación actual se va a dar vuelta exactamente, porque hay cosas que son de más largo plazo. Entonces, yo creo que ahí incluso, y bueno, uno puede tener distintas perspectivas de Argentina, pero claramente hoy tenemos un vecino con un poder adquisitivo bastante más bajo que el que, en términos relativos, que el que tenía hace 50 años. Y yo por eso también mi reflexión, cuando uno lo piensa, yo decía el turismo adentro de 30. Bueno, creo que también esa reflexión nos tiene que llevar a la hora de tomar decisiones, a la hora de analizar, porque bueno, tenemos un vecino distinto. Hoy El Salvador algo hablaba de la argentino-dependencia. Yo creo que por mucho tiempo vamos a ser argentino-dependientes en turismo, pero bueno, a veces hay algunos públicos que es más fácil llegar, otros que va a ser cada vez más difícil llegar. Entonces, bueno, creo que eso en la coctelera, ya no de corto plazo de la coyuntura, sino de más largo, hay que empezar como país tenemos que empezarlo a mirar cuando miramos a 30 años, ¿no? Es decir, pensar en qué vecinos tenemos que son distintos que los que teníamos antes. Dale nomás. No, bueno, esto creo que Salvador ya más o menos, en pandemia yo quise pasar, pero algunas cosas que tratamos de, además de la expansión monetaria, de poner algunas medidas. Dale nomás, porque vos ya... Acá un poco, en los últimos 5 minutos, contar un poco qué estamos razonando en pagos. Nosotros tenemos un sistema de pagos que a veces, bueno, vieron en inflación, yo puse algunos países de la región, pero dejé claramente algunos afuera porque son incomparables. En pagos, yo en 2020 tenía una tablita que mostraba las distintas prestaciones que da el sistema de pagos a los ciudadanos o a los comercios, y de los 10 países de Sudamérica estábamos en el puesto número 10. ¿Ah? Países con restricciones financieras, con problemas de todo tipo, tenían más prestaciones que nosotros. ¿Ah? Entonces, un poco, ¿qué cosa hemos planteado? Nosotros en el 2020 planteamos esta misma foto, pero ahí decía una hoja de ruta del sistema de pagos en Uruguay, decía sólido, innovador y accesible, y las líneas de acción hasta el 2022. ¿Ah? ¿Cuál era la filosofía de eso? Planteamos un poco el Banco Central hacia dónde quería ir en esto para que la industria se acomodara y fuera tomando acciones en función de lo que hacía. Nosotros cumplimos con prácticamente todas las acciones que habíamos mandado, y a fin del año pasado publicamos otro documento hasta el 25, ¿tá? Que le agregamos, además del sólido, innovador y accesible, la palabrita eficiente. ¿Qué es un poco lo que tenemos en la cabeza? Uruguay, además de tener pocas prestaciones, por sobre todas las cosas, tiene prestaciones que siguen siendo, en términos relativos, caras. ¿Ah? Algunas de esas cosas caras no tienen remedio porque tienen que ver con la escala. ¿Ah? Entonces, mientras sigamos siendo un país chico, y lo vamos a hacer por mucho tiempo, no se resuelven. Pero hay otras que sí entendemos que se pueden resolver. Entonces,
Esas líneas de acción fueron marcando distintas cuestiones, yo ahora menciono algunas, pero que lo que buscaron es sobre todo que haya más actores jugando, algo más de competencia y dar algunos incentivos para que de alguna manera se vaya transformando el sistema de lo que era un sistema que funcionaba en base al efectivo, en base a los cheques y en base a tarjetas, pero con un sistema de tarjetas todavía muy caro, agregarle algunos jugadores que pudieran competir y ayudar. Bueno, planteamos alguna serie de cosas, dale nomás, pero porque yo me voy a detener en dos cosas. Una de las primeras líneas de acción fue esto de la multiadquirencia. Yo creo que esto es un proceso que ya venía del periodo anterior, que nosotros lo que hicimos fue implementarlo. La idea venía del periodo anterior, no se había empezado, pero sí lo que hicimos fue implementarlo, que es transformar de que uno para usar el sello A tenía que contratar a la empresa A y para usar el sello B tenía que contratar a la empresa B, a que haya, como hay hoy, 5, 6 y esperemos que alguno más, jugadores que cada uno de esos adquirentes le puedan dar el acceso a todo el sistema de tarjetas. En el 2021 terminamos la implementación con Mastercard, 2022 con Visa. Yo creo que si ustedes vieran la cantidad de tiempo que le dedico por mes a las peleas que hay entre unos y otros, verían que hay competencia. Yo digo que todavía en precio, por lo menos a mi modo de ver, todavía se ve poco. Algo y no con todos, pero se ha ido acomodando. Yo creo que sobre todo, y cuando uno piensa en el sector pymes, lo que ha mejorado muchísimo es el servicio. O sea, hay una pelea muy fuerte por el servicio. Pero no obstante, nosotros tenemos, ya les digo, no todos los días, pero porque yo capaz que no recibo todos los días, pero es constante que al comercio tal uno le ofreció una cosa y el otro le ofreció otra y que no le había avisado y le hizo firmar el contrato. Bueno, nosotros ahí estamos marcando la cancha, tratando, en algunos casos hemos sancionado, cuando vemos que hay prácticas comerciales que van más allá de lo que uno esperaría porque le hicieron firmar el contrato sin mostrárselo, cosas que salen de eso. Eso me muestra que hay cierta competencia, creemos que ahí vamos por el buen camino y están apareciendo, ya digo, hoy hay 6 jugadores y yo creo que alguno más va a aparecer. Entonces, ese es uno de los... Esto es lo de la multiadquirencia, dale nomás. Capaz que la apuesta más grande nuestra es pasar a esto, que es lo que le llamamos el sistema de pagos rápidos. Para algunos, que es la mejor manera de describirlo, lo que hizo Brasil con Pix. No sé si algunos lo conocen, pero claramente hoy Pix es responsable de más del 25% de todas las transacciones de pagos en Brasil. Y empezó a fin del 2020. O sea, en menos de 3 años se comió más del 25% no están de... ofreciendo acá en Uruguay para... Bueno, ahora voy a ir a eso. Nosotros lo que queremos hacer es replicar este sistema. De hecho lo quisimos replicar y empezó en el 2021 con transferencias instantáneas, pero en ese primer momento, que fue mitad del 21, empezaron no todos los bancos y en un horario restringido. Pionero Banco República y 2 o 3 bancos más, ellos fueron los que empezaron y poquito a poco se fueron incorporando los demás y en junio pasamos a que ese sistema empezara a funcionar 24/7, es decir, funciona todos los días de la semana, las 24 horas. Eso hizo que las transferencias persona a persona, que son las que están funcionando, tuvieran la gráfica hace así. ¿Cuáles son los siguientes pasos de este sistema? En breve lo que vamos a incorporar es lo que se llama el alias, que es que uno asocia a su teléfono una cuenta bancaria y cuando yo le quiero transferir a él, no tengo que pedirle el número de cuenta. Yo ya tengo el celular de él y le voy a poder transferir. Bueno, pero funciona. No, a ver, parte de esto de la idea es crecer con seguridad. Con seguridad. Y lo otro va a ser el pago a comercios, con un código QR, donde uno va a ir con... Lo que tiene es una cuenta en un banco o en una IEDE. IEDE, para todos, es las instituciones emisoras de dinero electrónico. En español, Mi Dinero, Prex, Mercado Pago.
Entonces, cuando uno tiene una cuenta, va a ir al comercio, va a leer el QR impreso o QR que va a estar en el post, va a leer eso, y en vez de pasar por Visa o por Mastercard, eso va a ser, dispara una transferencia 50 débito. desde la persona al comercio. ¿Tá? Nosotros creemos que esto tiene que tener un efecto importante. Como todo, acá las mayores trabas son, en general, discusiones de precios, porque claramente nosotros queremos que sea lo más barato posible. Si uno lo hace demasiado barato o gratis, lo que pasa es que nadie se sube a hacerlo, porque todos... ¿Ah? ¿Eh? A nadie le interesa desarrollarlo, entonces hay que cuidar los equilibrios, pero nosotros estamos convencidos de que este sistema va a tomar, sobre todo le va a tomar mucho al efectivo, y después seguramente al débito también le saque bastante. ¿Ah? Para nosotros esto es bien importante. Esperamos que las transacciones a comercio con QR estén... La fecha original era diciembre, ahora no sé lo que dirán los bancos públicos y privados, pero nosotros esperamos que entre diciembre y febrero esté funcionando. Puedo hacer una pequeña interrupción porque no había tocado esta parte para dejarte el espacio a ti, pero coincido 100% con lo que está diciendo el presidente del Banco Central, porque los mercados tienen que avanzar hacia eso. Desde el Banco de la República hemos propiciado mucho esto de los pagos, las transferencias instantáneas, y hoy las transferencias instantáneas entre personas en el Banco de la República, piensen que por el tamaño de banco que tenemos, en realidad el 70% de las transferencias son intrabanco. Estos son interbancarios. Entonces hoy realmente podemos hacer transferencias interbancarias, enviar o recibir hacia otro banco de formas instantáneas. Esto se puede hacer hoy hasta $500 y entre personas, me estoy refiriendo. Y en el caso del banco, venimos liderando de alguna forma también lo que es la gratuidad de esto, hasta lo que es el equivalente a $2.000 o $50 se hace de forma gratuita, ¿no? Y yo creo que eso es algo que va a seguir avanzando, porque basta ver lo que pasa en otros mercados, y con el caso de Pix en Brasil, o lo que ha pasado en mercados mucho más evolucionados como China, India, etc. Esto va hacia facilitar la experiencia del usuario y dar una herramienta atractiva, fácil de uso, con esto del alias, que es el próximo paso que se viene, que obviamente va a tener toda la seguridad que necesita. Se imagina que somos los principales preocupados en trabajar con seguridad en todas estas cosas, y va a ir siendo cada vez también más gratis. Y respecto al pago comercios, que es este pago con QR, estamos haciendo la misma presión en cuanto a los tiempos. Yo me todavía también una nota, también hablaba, ojalá lleguemos ante fin de año, y si no será el primer trimestre del próximo año, pero es algo en lo cual estamos trabajando fuerte para promover el avance del sistema, porque coincido con el diagnóstico que decía Diego sobre lo que es el estatus que Uruguay tenía en lo que son la comparación de los sistemas pagos en la región. O sea, Uruguay es un país que se puede enorgullecer de un montón de aspectos, pero cuando hablamos de sistema de pagos, bueno, hoy se están dando pasos firmes para ponernos a tiro con lo que ha sido el avance en otros mercados. Así que estamos alineados, creo que la banca, con el afán del regulador, que en realidad en todos los mercados mucho ha tenido que ver con el empuje regulatorio para que estas cosas funcionen. A ver, esto todavía no tiene nombre, o tiene nombre pero todavía no es público, pero la idea es que va a tener un nombre tipo Pix, y con eso la gente lo va a identificar y va a querer usar este sistema en alternativa a otros. ¿Qué esperamos? De nuevo, que haya más competencia y que esto sea un sistema alternativo, y el comercio lo usará si verá que le sale más barato que otra cosa, y la gente también lo adoptará. Y nosotros estamos convencidos que lo que recién tú preguntabas, lo de Pix, nosotros esperamos llegar. Estamos trabajando para eso, incluso en coordinación con el ministro de Turismo. Tenemos algunas empresas interesadas en hacer de adquirente de Pix. Porque ¿qué pasa? Hoy se puede pagar con Pix en Uruguay, pero lo pueden aceptar algunos comerciantes que tienen cuenta en Brasil. No. ¿Ah? Sí. Bueno, creo que nos están ofreciendo. Claro, pero ¿qué es lo que sucede con eso? Bueno, no sabemos. Alguno está ofreciendo, pero no está muy claro cómo le van a pagar. Me acreditan directamente acá. Claro, ¿y qué garantías tiene eso? Porque cuando nosotros tenemos a los adquirentes, cualquiera de los que hoy está, Visanet o no sé qué, tienen ciertos controles y ciertas garantías que hacen que paguen. Yo con esto no digo que no van a pagar, ¿tá? Pero tenemos 2 o 3 empresas interesadas en sí hacer eso, inscribirse en el... entre Pix y... Claro, que lo que va a hacer es que le van a debitar los fondos a Sí. a un ciudadano brasilero en su cuenta en San Pablo y lo van a acreditar acá automáticamente. Entonces, eso es lo que tenemos 2 o 3 interesados. Ahí lo que hay es hay una brecha Sería bueno fiscal. que se apuren porque hay momento para cerrarlo, ¿no?
lo tienen pronto, hay una dificultad fiscal. No, lo de Pix, digo. Hay una dificultad fiscal que la exoneración, los turistas tienen una exoneración. La exoneración que tienen, la manera que está redactada la norma fiscal es un tema de palabras, habla de tarjetas de crédito del exterior y no habla de medios de pago del exterior. ¿Tá? Entonces hay que hacer esa corrección, eso ya está conversado con el Ministerio de Turismo, el ministro Viera lo ha impulsado también, entonces creemos que una vez que esté eso, esperamos llegar a la temporada con eso funcionando. ¿Ah? Creo que hacia eso van un poco todos los países, ya está empezando a haber entre varios países en la región y sobre todo afuera de la región, que cada uno tiene su sistema de pago rápido y que empiezan a tener enganches entre uno y otro, ¿no? Porque claramente esto que nos pasa a nosotros, de que vengan argentinos acá o brasileños acá, le pasa a otros lados. Entonces, bueno, por ahí un poco, esto contar un poco hacia dónde queremos ir, que me parecía relevante y bueno, obviamente. Y bueno, de mi parte estoy.